Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Raúl Ornelas y soy integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que tiene su sede en este Instituto de Investigaciones Económicas. Y hoy tenemos una oportunidad muy especial de hacer esta charla con el doctor Marco Reyes, y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para venir a platicarnos sobre las nuevas guerras en África, aunque veo que tu presentación tiene un tema más específico, la guerra y la violencia en África, y la idea es fortalecer nuestros intercambios con estos grupos que también están estudiando el tema de la guerra en nuestra universidad y en otras universidades. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre las relaciones entre la guerra y la economía, y es en ese marco que hemos iniciado esta cooperación con compañeras y compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde Marco da clase, y también sé que eres profesor en la UASM, egresado del Collins. Entonces estamos saludando también a quienes están viendo esta transmisión a través de internet, y les avisamos que va a ser grabada, videograbada, y la subiremos en el sitio del OLAG en las próximas semanas. Y no quiero hacer más larga esta presentación, vamos a dejarle a Marco la palabra, y te agradezco mucho que hayas venido hoy. Gracias, Marco. Bueno, antes que nada, también rápidamente, muchas gracias al OLAC en general y al doctor Raúl Ornelas por la amable invitación. Sé que también hay muchas otras personas detrás de la invitación y por supuesto también agradecerles infinitamente a también quienes estuvieron a bien dedicar un par de horas de esta mañana a escucharnos el día de hoy, que básicamente esto es una charla, digamos, introductoria hacia diversos fenómenos que pasan por guerra y violencia en el continente africano desde una perspectiva de larga duración, como bien pueden revisar ahí en la primera diapositiva. También quiero agradecer a algunos de mis estudiantes de UASM que se vinieron desde el norte de la ciudad y me hacen sentir un tanto más en casa, aunque también la UNAM puedo decir que es mi casa, ¿no? Desde hace mucho ando por aquí. Así que sin más, creo que vamos a empezar. Yo he dado un nombre un tanto más específico al tema general de esta conversación. Y yo decidí titular la aproximación a este tema como la guerra y la violencia en África, una revisión desde la larga duración de la modernidad burguesa capitalista. Es decir, lo que voy a tratar de revisar son básicamente 2 siglos cronológicos, es decir, cerca de 200 años, o esto que al estilo brodeliano, al estilo Wallerstein, pudiéramos denominar largos siglos, no cronológicos, sino largos siglos historiográficos. Empiezo más o menos por explicar esto. Pudiéramos dividir lo que sería la historia del siglo XV en adelante en diversas cartografías cronológicas o diversas cartografías historiográficas. Para el caso del continente africano, me parece que es sumamente pertinente colocar el tema de las guerras, el tema de la violencia, desde estas cartografías cronológicas o historiográficas, porque de otra manera, al estilo brodeliano, insisto, sería muy difícil observar fenómenos de larga duración, fenómenos que han permanecido a lo largo de la historia africana por 200 años, sin más que más, con diversas variaciones. Decía Brodel, y creo que tenía razón, si no vemos en grandes, si no vemos periodos grandes históricamente hablando, ¿para qué sirve la historia? Voy a tratar de hacer una revisión desde 1848, una fecha que para muchos autores implica una fase descendente de lo que pudiéramos llamar el proyecto de modernidad capitalista burguesa. Creo, voy adelantando, que muchas de las así denominadas guerras y muchos de los proyectos de ejercicio de violencia e insubordinaciones a esta misma en continente africano pasan por una reacción o por una producción o coproducción de lo que pudiéramos denominar proyecto moderno capitalista de corte burgués. También creo que valdría la pena ir levantando el final de esto llamado largo siglo XX, que empieza en 1848 y que supuestamente tendrá que terminar por allá del 2050, a mediados del siglo XXI, con una crisis estructural del sistema capitalista. Entonces, mi objetivo es básicamente revisar cómo se han ido produciendo diversos episodios de violencia, cómo se han ido generando también reacciones a este tipo de sucesos,
Y por supuesto, ¿cuáles son los significados y los trasfondos de las diversas guerras que han acontecido en el continente africano desde 1848? No en todos los casos se trata de guerras, no en todos los casos se trata de episodios profundos de guerras, sino en algunos momentos, ya explicaremos más adelante, pudiéramos hablar de levantamientos, protestas, rebeldías, insumisiones, hasta determinados momentos, como pudiéramos decir 1950, 1960, que algunos consideran que se trata de una guerra y una respuesta a esta misma que desemboca en los movimientos de independencias nacionales, con todos los trasfondos y con todos los puntos negativos y positivos que pudiéramos encontrar por ahí. Uno de los grandes problemas que seguramente vamos a encontrar a lo largo de esta presentación es la dificultad que tiene el continente africano para emparentarse con la mayor parte de los conceptos y definiciones que generalmente conocemos. En base, digamos, a qué se produce esta dificultad, muchas razones, pero una en específico que es planteada por un antropólogo, Johannes Fabian, y él habla de que a lo largo de la construcción del sistema mundo moderno capitalista, África quedó colocado en una sintonía de no simultaneidad, es decir, mientras que, por ejemplo, para el caso americano, la segunda mitad del siglo XIX cronológico implica el desarrollo del capitalismo tardío, para el caso del continente africano va a significar los primeros o los prolegómenos de las presencias coloniales en el continente, es decir, mientras que América, para decirlo en pocas palabras, está a 20, 30 años de haberse descolonizado, unas cuantas décadas después de haberse descolonizado, el continente africano se está colonizando. Esto marca, digamos, una dificultad de interpretar el continente africano a partir de otras latitudes y a partir de otros conceptos y categorías de análisis, porque en sentido estricto se está moviendo en un aspecto o en una sintonía no armónica con el resto del sistema mundo, incluso con el resto de las periferias a nivel internacional. Hago un breve recuento de qué pasaba por allá de la segunda mitad del siglo XIX en continente africano. Había unas cuantas presencias de potencias europeas y que básicamente estaban promoviendo un proyecto de colonización que hoy pudiéramos denominar o interpretar con mayores elementos de análisis como un proyecto de despojo y expropiación de diversos aspectos del continente africano. ¿Cuáles aspectos están ciertamente despojados o expropiados hacia finales del siglo XIX? El territorio, primero que nada, el espacio, el cronos, la noche, el día, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta serie de presencias de origen colonial o estos primeros impulsos del proyecto colonial pasan por una serie de resistencias a la dominación que desde el aparato mismo de dominación colonial fueron tachadas como supercherías irracionales. Yo considero, algunos de nosotros consideramos que estas supercherías irracionales fueron lo que pudiéramos denominar desde un punto de vista historiográfico los primeros aniquilamientos del pasado, que van a imposibilitar explicar el presente desde el presente, aquel ángel de la historia, digamos que los historiadores manejan tanto. Si la historia del pasado africano se ve como una superchería de características irracionales, eso va a hacer o va a complicar la explicación de ese pasado desde el tiempo presente con diversas categorías de análisis, asequibles o no, para la propia realidad africana. Desde el presente se va prácticamente interpretando el pasado, pero el pasado se ve sedimentado, se ve prácticamente cercenado de su conexión con el presente. Es la modernidad europea la que explica el pasado africano y la que lo mutila, de manera que África queda colocado históricamente en la periferia de las explicaciones historiográficas. Los cuerpos, mentes colonizados quedan prácticamente violentados en su presente mediante una de sus respectivos pasados, generando un sustrato de germinación del etos capitalista, fuera de lo cual resulta explicarse a sí mismo. ¿A qué nos referimos ahí? La colonización implicó la llegada de una ética de comportamiento basada en proyecto moderno racional burgués, de manera que muchos de los movimientos sociales, las guerras, las violencias en continente africano no se van a explicar a partir de sí mismo, sino se van a explicar a partir de definiciones, conceptos y categorías de origen europeo y de corte occidental. El Estado Nacional, proponemos a lo largo de esta presentación,
es uno de los artefactos más espectaculares, síntesis digo por ahí, del etos capitalista, artefacto de violencia que justifica a la vez que engendra una modernidad ad hoc, la modernidad burguesa. Nos parece que el Estado Nacional que se coloca hacia finales del siglo XIX fue uno de los principales instrumentos provocadores de violencia y provocadores de guerras en continente africano. Sobre ello abundaremos un tanto más adelante. Una vez terminado el siglo XIX, el continente africano va a empezar a empujar lo que pudiéramos denominar los movimientos de descolonización, y básicamente en 1945 los finales de la Segunda Guerra Mundial significaron un elemento detonante, no solamente de insumisiones o insubordinaciones en continente africano, sino también de la propia capacidad del sistema capitalista para regenerarse a sí mismo, para reinventarse o revisitarse a sí mismo. 45 representó, según Emanuel Wallerstein, el final de una guerra de 30 años entre Estados Unidos y una Alemania hegemónicamente buscando reemplazar a Gran Bretaña en su posición de control a nivel mundial. Al final entonces de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ciertamente estaba mucho más avanzado en materia económica, pero uno de sus viejos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, la vieja Unión Soviética, también resultó como una de las grandes potencias, sobre todo en materia militar. Estos dos actores, Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, se van a alinear, digamos, de cierta manera, para favorecer diversos movimientos de insubordinación, diversos movimientos de rebeldías o diversos movimientos de violencia en continente africano. Hay una cosa interesante aquí que creo que valdría la pena resaltar, y es el asunto de los dos proyectos, tanto capitalismo como socialismo realmente existente en África, sobre todo después de 1945, vendieron una serie de promesas dentro del continente, y muchos de los movimientos que se levantaron a partir de 1945 y en específico en 1960 en continente africano coincidían, a pesar de venir de diversos puntos o diversas latitudes epistémicas. ¿A qué nos referimos? Tanto el viejo socialismo como el liberalismo wilsoniano resultantes de Segunda Guerra Mundial tenían 5 puntos en común. 1. Defendían el principio de autodeterminación de los pueblos. 2. Abogaban por el desarrollo económico de todos los estados. Creían en valores universales, modernos y racionales, aplicables a todos los pueblos por igual. Afirmaban su creencia en conocimiento científico de orden o de origen europeo, y compartían una misma idea de progreso como algo inevitable que debía ser defendido por estados fuertes y centralizados. Y creían, además de todo, en algo que pudiéramos llamar el gobierno del pueblo. Estamos tratando de señalar que tanto socialismo como capitalismo y los actos de rebeldía que de ellos se desprenden y los actos de violencia que de ellos se desprenden tenían ciertas similitudes y ciertas coincidencias bastante explosivas. Una de las principales es que tanto uno como otro defendían el Estado Nacional, que consideramos que es uno de los artefactos más espectaculares de desarrollo de la modernidad burguesa y capitalista. Subrayo muchísimo esto. Tanto socialismo, así llamado realmente existente, como capitalismo defendieron la estructura del Estado Nacional, dejaron intacto pues uno de los artefactos heredados del viejo Congreso de Berlín, llamado Estado Nacional. Y nos parece, y eso lo voy a tratar de sostener a lo largo de esta presentación, que el propio Estado, decía yo desde los primeros minutos de esta charla, es un generador de violencia, es un generador de conflicto y es un generador de insubordinaciones a la misma dominación engendrada por el Estado. Para 1960, cuando los estados se empiezan a independizar, muchos de ellos por supuesto defendieron la lógica o la esencia del Estado Nacional heredado del Congreso de Berlín y heredado desde una modernidad burguesa de corte capitalista europeo. Sucedió una invención espectacular o una doble invención. Europa había inventado a algo que pudiéramos denominar el negro africano y lo había colocado en la periferia del sistema mundo. Pero para acá de 1960, Europa hace una doble refundación de lo negro y reinventa o completa la definición de negro con el negro socialista o el negro terrorista. Las dos figuras que estamos viendo por ahí, seguramente ustedes lo saben,
La figura que tienen a su mano izquierda es Patrice Lumumba, el líder de la independencia nacional de lo que actualmente es República Democrática del Congo, uno de los países que paradigmáticamente se consideran más sometidos a guerra, más sometidos a saqueo y más víctima de diversos procesos de violencia. ¿A qué se debe este tipo de fenómenos? ¿Cuál es la esencia, digamos, de fenómenos que pasan por violencia y economía de guerra o economía de la misma violencia? Habría que pensar en qué promovía el propio Lumumba por allá de 60, 61, dura poco, el viejo Lumumba, dura básicamente un año en la primera magistratura de lo que fue la República Democrática del Congo recientemente independizada. El otro es Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, un hombre que se decía abiertamente socialista, pero que también dejó intacto, incluso sostuvo la estructura del Estado Nacional de corte burgués, occidental, moderno y capitalista, que incluye, por supuesto, un etos de comportamiento económico y un etos de comportamiento al interior de la misma sociedad. Parece que no, pero esto es Mandela, que también para esa época anda metido en estas mismas dinámicas y que, dadas las dinámicas que desea defender en esos años, el Mandela con cafeína, siempre digo yo, fue buscado por la CIA, fue tachado como terrorista negro, africano y terrorista. 3 categorías de segregación o 3 categorías de exclusión contenidas en un mismo proceso o en un mismo movimiento de insubordinación con todas sus complejidades que tiene tanto el sudafricano como muchos otros a nivel continental. ¿Qué pasó? Las instituciones estatales de corte independiente, los recientemente independizados estados africanos, fueron inaugurados, dice Isa Shivji o Ali Mazrui, fueron inaugurados sin tomar en cuenta la compatibilidad cultural y nuevos procesos fueron introducidos sin tener respeto por las continuidades, estándares ancestrales de propiedad y de propiedad en el comportamiento y legitimidad fueron prácticamente ignorados por los propios líderes de las independencias con tal de reproducir la lógica de un Estado nacional que tanto del bando capitalista como del bando socialista coincidían en esencia. Cuando se estaban escribiendo las constituciones, asegura Mazrui, las élites se preguntaron acerca de la manera de guiar los asuntos de parte del Parlamento de los Estados Unidos o de los cantones CISOs. Estas élites africanas casi nunca se preguntaron cómo había sido el pasado de los Banyoro, los Wolof, los Sigbo o los Kikuyu, cómo se habían gobernado esta serie de grupos antes de la colonización. Aquí es donde básicamente consideramos que la colonización europea cercenó el pasado e imposibilitó una conexión del pasado con el presente en 1960, de manera que esta relación entre pasado, presente y futuro utópico de movimientos de independencia quedó cortado, quedó interrumpido, y sostenemos también a lo largo de esta charla que básicamente muchos de los movimientos violentos, agresivos en continente africano pasan por este cercenamiento o pasan por esta emasculación. Si nos preguntáramos hacia dónde apuntan los movimientos violentos, las guerras, las guerrillas en continente africano, muy probablemente encontraríamos que la mayor parte de ellos están cortados, están emasculados de su pasado. ¿Por qué? Porque prácticamente uno de los artefactos de la dominación colonial fue interrumpir la conexión del pasado con el presente, imposibilitando proyectos utópicos desde el presente hacia el futuro, porque no hay manera de recuperar el pasado en tiempo presente y conectarlo con el futuro. Esto es algo que voy a abundar más adelante. Uno de los pocos proyectos que se planteó, me parece, se vale opinar diferente en el espacio que tendremos seguramente para intercambio, uno de los movimientos que se atrevió a criticar la esencia del Estado Nacional hasta cierto punto, es decir, que ciertamente sí logró hacer una conexión de pasado con tiempo presente, estoy hablando de tiempo presente entendido como 1960, cuando África está saliendo de las independencias. Uno de esos movimientos que logró conectar pasado con presente y plantear una utopía hacia el futuro fue lo que hoy se conoce como el panafricanismo. El panafricanismo es una crítica muy severa a la esencia del Estado Nacional en continente africano. ¿Por qué razón? Porque consideraba, y me parece que tenía razón, que el Estado Nacional era un artefacto heredado desde la modernidad burguesa capitalista europea y que en ese sentido
reproducía las lógicas de dominación y las lógicas de guerra y las lógicas de violencia inherentes al proyecto capitalista. No le fue muy bien al panafricanismo. Se planteaba originalmente que el continente africano fuera un continente sin fronteras estatales, sin estados nacionales, tal como hoy lo seguimos viviendo. La iniciativa fracasa, ¿no? También aquí hay un segundo momento de emasculación de proyectos utópicos que no pasan por el Estado Nacional y que están operando en 1960, en los primeros años de independencias nacionales. Considero yo que el panafricanismo fracasa porque la estructura de poderes de corte occidental, sistema mundo europeo, mutila el pasado frente a una conveniente imposición del presente, es decir, no permite una recuperación del pasado en los proyectos utópicos africanos a fin de imponer una explicación de presente por el presente mismo, desconectado de los tiempos pasados. Una castración, dice Isaac Shipji, de la memoria desde el tiempo presente. Para Shipji, dice, la Guerra Fría desfiguró los discursos de liberación y democráticos surgidos en las luchas independentistas, en tanto socavó o vulneró la capacidad de agencia o cambio por parte de las personas. Los golpes de Estado perpetrados por algunas de las potencias, ya fueran capitalistas o socialistas, estuvieron a la orden del día en 60, 70 y contribuyeron a desdibujar los objetivos democráticos o utópicos surgidos al momento de las independencias. Por lo anterior, el objetivo de dichos golpes militares fueron los regímenes nacionalistas que buscaban asegurarse un espacio más independiente y soberano. Por ejemplo, Lumumba en 60, asesinado por las maquinaciones de los Estados Unidos, la CIA y los servicios de inteligencia de Bélgica. Kwame Nkrumah, padre o uno de las principales plumas detrás del panafricanismo, también fue depuesto por un golpe de Estado organizado básicamente por la CIA. ¿Cuál es el trasfondo de estos golpes de Estado? ¿Cuál es la esencia más allá de remover a líderes visibles que están encabezando proyectos utópicos, pudiéramos decir, en 1960? Nos parece que la esencia de los golpes de Estado es quitar figuras que son presentados por el propio sistema como peligrosos a la reproducción misma del sistema. Un Lumumba, tachado por ser socialista, y un Kwame Nkrumah por ser demasiado panafricanista en esas épocas. Muchos de los hoy denominados estados fallidos, que es algo que voy a empezar a colocar ya desde ahorita, fueron en alguna ocasión, dice Shipji, los amantes o los demonios de las potencias hegemónicas globales desde 1960 hasta 1980. Desde enero de 50 hasta finales de los 85 se dieron 60 golpes de Estado exitosos en África, es decir, un promedio de 2 golpes cada año. Tan solo en 66 hubo alrededor de una decena de golpes de Estado. Esto es un ejercicio, me parece, de índole militar, de índole violento, que genera también respuestas a eso mismo, que pudiéramos interpretar como guerras de insubordinación o guerras de contrainsurgencia, que en la mayor de los casos también fueron reprimidos o fueron prácticamente arrasados. De poner regímenes nacionalistas e imponer dictaduras tiránicas, dice Shipji, fue el juego limpio de los actuales campeones de la democracia y de la buena gobernanza. Más adelante voy a enfatizar mucho ese nuevo discurso de dominación y nuevo generador de guerras y nuevo también eliminador de insubordinaciones en el continente africano, que pudiéramos denominar la buena gobernanza. Para 1980 aparece lo que pudiéramos denominar instituciones financieras internacionales y lo que pudiéramos también colocar como inteligencia financiera en el continente africano, Fondo Monetario y Banco Mundial. Y lo que se va produciendo es un fenómeno sumamente interesante. Estamos de acuerdo que por lo menos de 1945 hasta 1990, con todas las anomalías y con todas las coincidencias y distancias que hubo entre ambos, por lo menos había 2 proyectos utópicos en el continente africano. Uno, socialismo, y el otro, capitalismo. No variaban mucho en esencia ambos proyectos, pero por allá de 1990 se empezó a hablar del final de la historia. Francis Fukuyama lanzó la idea muy criticada, yo la critico también muchísimo, del final de la historia. Daniel Bell empezó a hablar del final de las ideologías, de manera que los horizontes utópicos del continente africano
las miras, digamos, hacia el futuro, cómo construir el futuro a partir del presente, se cercenaron. En ese momento algo ocurrió, digamos, los discursos de buena gobernanza promovidos por Fondo Monetario y Banco Mundial se colocaron como horizontes utópicos de la mayoría de los movimientos sociales en esa época. Resalto esto porque pudiéramos ir colocando que la colonización cercenó el pasado de los movimientos sociales en África, y en 1980s, 90s hay alguien que también está imposibilitando la construcción de horizontes utópicos y está implantando una idea de futuro a partir de 1980, 1990. Es decir, África está doblemente cortado, el pasado está interrumpido por la colonización, el presente se explica por la presencia colonial europea, y el futuro por allá de 1980-90 también está impuesto por lo que pudiéramos llamar inteligencia financiera a nivel internacional. La guerra social, la así denominada guerra social, posterior al colapso de la Unión Soviética, busca controlar el carácter impredecible de las vidas comunitarias africanas. Aquí es donde me detengo un momento. Si nos ponemos a imaginar qué pasa en el continente africano al momento de que el proyecto utópico de la vieja guardia socialista realmente existente se desploma con la Unión Soviética, pudiéramos entender que hay un vacío, es decir, hay un momento en que las comunidades africanas, los pueblos africanos, pudieran preguntarse qué va a ser de ellos mismos en un día futuro, digamos, en el futuro. Lo que estoy colocando es que inteligencia internacional financiera cercenó esas posibilidades mediante el discurso del fin de la historia y mediante el discurso de la buena gobernanza. Ante las posibilidades, decimos algunos, de reactivación de proyectos colectivos de carácter centrífugo, en pocas palabras, que las comunidades africanas o los pueblos africanos se salieran del huacal, lo que sucede es de nuevo un recolocamiento de esas entidades africanas dentro de un discurso que pasa por modernidad, racionalidad y sistema capitalista nuevamente. De ahí que la guerra social, dicen algunos autores, no busca el orden, sino el desorden. Si buscara orden, buscaría permitir que las comunidades africanas se reorganizaran a sí mismo a partir de sus propios aspectos. Lo que sucede en específico en Centro de África es que la inteligencia financiera internacional no busca proyectos o utopías comunitarios de reorganización del tejido social, sino que lo reconstruye a partir de una lógica de desorden, ¿no? Lo que va sucediendo es simplemente la aparición de esto que se denomina una economía de guerra en diversas latitudes del continente africano. En específico voy a hablar del Centro de África, pero uno pudiera encontrar economías de guerra en lo que actualmente es Liberia y lo que actualmente es Sierra Leona, ¿no? Todo el tráfico de diamantes en Liberia y Sierra Leona, cosa que también sucede en el Centro de África. Al final de cuentas, la guerra social y su caos inherente reproduce las condiciones de reproducción del etos capitalista en el corto y largo plazo. La mayor parte de lo que se conoció como señores de la guerra, en sentido estricto, están defendiendo un etos de corte capitalista y en este sentido la esencia del Estado Nacional de corte burgués o de corte moderno europeo. Ninguno, hasta donde yo sé, ninguno de los señores de la guerra retó la institución del Estado Nacional, ninguno de los movimientos rebeldes, ninguna de las violencias engendradas en economías de guerra de esas épocas se atrevió a cuestionar de manera firme, de manera profunda, la esencia del Estado Nacional. De hecho, la mayor parte de los señores de la guerra lo que están buscando es repartirse los despojos del Estado Nacional en el momento del colapso. Entonces viene un colapso, viene un desorden y aparecen los así denominados señores de la guerra. Los señores de la guerra se han interpretado como ejercicios de violencia sin sentido. Básicamente el sistema internacional tiene la capacidad de denominar a esos señores de la guerra como bárbaros, como incivilizados, que no tienen una agenda política. Pero lo que habría que recordar y lo que me parecería que valdría la pena subrayar es que los señores de la guerra, todos los sistemas de señores de la guerra tienen también un proyecto que pudiéramos denominar un estilo de gobernanza que no necesariamente pasa por el Estado, es decir, reproduce la lógica del Estado, pero
sin necesidad de las fronteras nacionales y la esencia de todo el Estado nacional. Algo sucede al interior del centro de África, y es donde ahí empezamos con la economía de guerra, básicamente. Se colapsan los estados. Allí hay una gran discusión en torno a qué significa el colapso de los estados, qué hay que hacer ante un colapso estatal, quién denomina colapso a un colapso, cuándo se colapsa un estado, a quién le conviene que se colapse, por cuánto tiempo conviene que se colapse, y cuáles son los actores que están involucrados dentro de este así denominado colapso. Algunos autores últimamente prefieren, yo andaría un poco alineado con ellos, prefieren llamarle, en lugar de colapso, una implosión estatal. Más o menos para dar un poco de antecedentes de corte histórico. Lo que estamos viendo es República Democrática del Congo, que se independiza en 1960, 30 de junio de 1960, queda básicamente en manos de dos personalidades, uno es Joseph Kasavubu y el otro es Patrice Lumumba, uno de los personajes que veíamos al inicio de la charla. Dura poco el gobierno independiente, básicamente, de 1960 hasta 61. Interviene la CIA, interviene los servicios de inteligencia belga, derrocan a Kasavubu y asesinan a Lumumba. Aquí también hay una cosa interesante que pasa por el tema de la violencia y por supuesto también de las guerras en África. El cuerpo de Lumumba es despedazado, cortado en pedacitos y disuelto en diésel. Es una de las técnicas de disolución de la memoria de un personaje. Es decir, no solamente es un acto de violencia brutal, cortar el cuerpo, la corporalidad de un líder, sino sencillamente hay que erradicarlo de la memoria histórica. Es decir, no conviene que exista Lumumba desde el punto de vista del presente, porque podría significar memoria del pasado. Podría significar que alguien recupere la memoria de Lumumba en un futuro. De manera que hay que prácticamente disolverlo con todas las letras de la palabra, a manera de desconectar de nuevo el pasado del presente, es decir, lo que el presente recuerda del pasado, que sería la memoria lumumbista. Sin héroes, más adelante lo vamos a revisar, sin héroes, sin personajes que guíen horizontes utópicos, el continente africano está prácticamente desamparado. De ahí que yo coloco la idea de que la violencia física, terrenal que se ve en centro de África es por supuesto alarmante, pero la violencia que está detrás de cómo se maneja la historia de los pueblos africanos es todavía mucho más severa, genera todavía mucho más consecuencias o consecuencias mucho más profundas. Explico un poco la gráfica. De 60 a 61, Lumumba lo asesinan. De 61 a 65 hay un periodo de caos, así llamado, que yo podría llamar desorden social o guerra social. Es decir, ante la posibilidad de iniciativas propias, de índole comunitarias, de origen congolés, la estructura del sistema económico capitalista, el propio etos capitalista, reproduce su propia esencia. Genera una guerra social que dura básicamente 5 años, hasta por allá de 1965. En 65 aparece otro personaje espectacular, que es Mobutu Sese Seko. De 1965 hasta 1997 gobierna Mobutu Sese Seko, con algo que se conoce como gobierno de corte neopatrimonial, o que algunos le denominan gobierno de Estado en la sombra. Es decir, hay algo que ocurre detrás de la lógica estatal en el gobierno de Mobutu. Más adelante a ver si nos podemos detener en ello. Para 1990, antes de 1990, Fondo Monetario y Banco Mundial le dicen a Mobutu que tiene que implementar reformas de ajuste estructural, adelgazar al Estado. Nosotros hemos visto básicamente, y hemos padecido también, la implementación de reformas de ajuste estructural. A mí me preocupa, digamos, la implementación de reformas de ajuste estructural desde el punto de vista de los efectos económicos que ello genera, pero me preocupa todavía mucho más desde el punto de vista de cómo cercena las iniciativas de agencia histórica de los pueblos africanos. ¿Qué hacer en un colapso? Cuando el Estado se colapsa, la sociedad tendría que tener un momento de toma de decisión. Si el Estado, que es una unidad heredada por colonialismo y sistema económico de índole europeo, que es la esencia del etos capitalista, se está colapsando, la sociedad tendría que tomar, o debería tomar, una solución
en el sentido de o reproducir el mismo estado, cuyos efectos negativos ya sabe que está produciendo, o simple y llanamente echarlo para atrás. Es decir, el colapso, decimos muchos, el colapso no debería significar colapso societal, pero alguien a nivel internacional, medios de comunicación, grandes empresas de información a nivel internacional y por supuesto agentes de inteligencia financiera vendieron el colapso del Estado como un colapso societal. No me preocupa tanto el colapso estatal porque creo que podría derivar, a menos que algo suceda en el ínter, el colapso estatal podría derivar en iniciativas comunitarias de las propias poblaciones africanas. Pero algo nuevamente, al igual que en 60s, se pone en el medio y vuelve a interrumpir la capacidad de agencia histórica de los pueblos africanos, de las comunidades africanas. Insisto, que no se me tome a mal de que no quiero ver los efectos del colapso a nivel económico, son sumamente importantes, pero me parece que desde el punto de vista de producción, capacidad histórica de los pueblos africanos, el colapso tendría que replantearse en una dimensión de características históricas. Cuando se colapsa el Estado, hay un momento de crisis y en ese colapso la sociedad tendría que reaparecer y replantear proyectos, llamemos con todo lo que eso significa, alternativos, digamos, a la esencia de la dominación capitalista de corte burgués. No ha sucedido, por lo menos no de manera amplia o de manera mayoritaria. Lo que sucedió en el momento del colapso fue la reedición o la revisitación de lo que pudiéramos llamar una guerra social. De 1997, cuando se colapsa el Estado, se derroca Mobutu Sese Seko, de 97 hasta 2006, prácticamente todo el centro de África desembocó en algo que se conoce como la Gran Guerra Mundial Africana, que básicamente involucró, por decirlo menos, a 10 diversos países. Más o menos, ¿quiénes se involucraron? Ruanda, Burundi, Kenia, Tanzania, Angola, por supuesto, Sudán, Chad en algún momento de la ecuación, y algunos otros por no citar más. De 1997 hasta 2006, insisto, lo que hay es una guerra social nuevamente aplicada, al igual que se aplicó en 1961 hasta 1965. A diferencia de lo que sucedió en 65, que se colocó un dictador, así llamado, o un gobierno neopatrimonial, Mobutu Sese Seko, lo que sucede a partir de 2006 es una cosa espectacular cuando uno lo empieza a desmenuzar. ¿Cómo se resolvió el problema del colapso estatal y cómo se resolvió el problema de una economía de guerra en los Grandes Lagos? Decíamos hace rato que el colapso del Estado generó formas de gobernanza no estatalizada, encabezadas por señores de la guerra. De manera que muchos de los señores de la guerra, dos en específico, dejan de ser señores de la guerra y se convierten en candidatos democráticos a elecciones en 2006. ¿A quiénes me refiero? Aquí no se ve mucho, pero aquí estaría Jean-Pierre Bemba en el cuadro, digamos, la segunda línea de cuadros hasta arriba, a su mano derecha, a su mano izquierda estaría Jean-Pierre Bemba y Arturo Sahidi, que son dos señores de la guerra. Uno de ellos ha sido denominado el caníbal de la economía de guerra congolesa. ¿Qué sucedió ahí? Los meten como vicepresidentes, colocan a un presidente general y convierten a la oposición, señores de la guerra, en oposición bien portada. Es decir, colocan a estos señores de la guerra dentro de la estructura del gobierno. Los blanquean, digo yo, los civilizan, los disciplinan de una manera que se integren a un proyecto democrático. Esto, digamos, es también bastante criticable, bastante contradictorio. Algunos consideran, y yo andaría un poco en esa perspectiva, que los señores de la guerra, pese a que nos guste o no, son iniciativas que surgen desde el tejido capilar del colapso del Estado. Es decir, hay alguien, una estructura a nivel internacional que está interesada nuevamente, a partir del 97, en reconstruir el Estado, aún o pese a integrar a señores de la guerra dentro de esa lógica estatalizada. Colapso estatal, decíamos. Se termina Mobutu,
de 1965 hasta 1997 concluye esto que podríamos llamar gobierno neopatrimonial de Mobutu Sese Seko, al igual que en 1960 a 61 y que concluye en 65, fechas en las cuales se implementó esta así denominada guerra social. De 97 hasta 2006 se implementa también una nueva guerra social con cara de economía de guerra, ¿no? Los dos elementos subyacentes en ambos periodos, 61 a 65 y 97 a 2006, es básicamente que las iniciativas que provienen, buenas o malas, eso no lo estoy diciendo, pero que provienen de los tejidos capilares congoleses, son cercenadas en función de la reproducción de la lógica estatal y por ende, creemos, de la lógica o del propio etos capitalista. 1997 hasta 2001 es también un periodo sumamente interesante. Laurent Kabila fue uno de los personajes de origen congolés que, para bien o para mal, estuvo entrenado por el Che Guevara antes de que el Che Guevara fuera asesinado, ¿no? Que regresara, digamos, de un episodio muy trágico en Angola, regresa a América Latina y uno de sus, no me atrevo a decir estudiantes, pero alguno de los que estuvo, digamos, dentro de los programas de educación revolucionaria del Che Guevara en África fue Laurent Kabila. Laurent Kabila tuvo, antes de 1997, antes de que fuera integrado a la lógica de reproducción del Estado, tuvo un proyecto interesante que se llamaba Comités Chembe Chembe y que era básicamente la población podía decir qué se tenía que hacer para tomar decisiones de corte político. Pero el que encuentras ahí en 1997 ya no contiene prácticamente nada de esa herencia de los Chembe Chembe. Es un Laurent Kabila ya prácticamente desradicalizado, desrevolucionarizado, si podemos utilizar ese concepto. De nuevo, me parece que hay una cercenación de las iniciativas endógenas o de las iniciativas capilares, buenas o malas, insisto, no estoy resaltando eso, sino simplemente la capilaridad de ese tipo de iniciativas. Lo asesinan al buen Laurent Kabila en 2001 y llega Joseph Kabila, que es hasta el día de hoy el presidente de la República Democrática del Congo. Es decir, Joseph Kabila ha estado en la presidencia de la República Democrática del Congo desde 2001 hasta 2018. Ahorita vamos a ver cuáles son también los artefactos que han permitido que Kabila se quede y cuáles son las contradicciones que subyacen, digamos, a su gobierno. Esto ya prácticamente lo dije. El colapso estatal debería abrir momentos de decisión provenientes de la comunidad africana o de la población africana, pero lejos de eso, el colapso del Estado ha sido planteado como un colapso societal, de manera que las iniciativas que pudieran existir provenientes de la sociedad misma africana nuevamente son interrumpidas, nuevamente son emasculadas. En el mejor de los casos, en ciertos bolsillos, digamos, o ciertas áreas en el continente africano, en lugares en los cuales se ha colapsado el Estado, estoy hablando de República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia, Somalia. Cuando ocurre el colapso estatal, se ha presentado un fenómeno también muy interesante que involucra violencia y que involucra guerra, por supuesto, y que se conoce como Estado en la sociedad. ¿Qué pasa? Los señores de la guerra o algunos otros sectores poblacionales recuperan las funciones del Estado para sí mismas. Es decir, son formas de gobernanza no estatal provenientes desde el tejido capilar. No han fructificado mucho, es decir, prácticamente todas ellas han sido satanizadas o erradicadas del mapa político africano. ¿Cuáles podrían ser formas de gobernanza sin Estado? Con todos los puntos suspensivos que eso merece. Somaliland, la parte norte de Somalia, que pese a ser una forma de gobernanza no estatalizada, no es reconocida internacionalmente. Estas son unas imágenes muy interesantes de República Democrática del Congo, precisamente, cuando todo el mundo en Occidente vendía a República Democrática del Congo como un colapso estatal y que prácticamente estaba despedazado el Estado en Congo y que no había nada que hacer más que prácticamente observar los niveles explosivos de violencia.
puestos en marcha por los señores de la guerra o los efectos sumamente negativos de lo que pudiéramos llamar la guerra social. Lo que podías ver en República Democrática del Congo era chavitos de 10, 12 años reconstruyendo las propias escuelas, es decir, un fenómeno de Estado en la sociedad. La sociedad recupera formas o funciones que habitualmente le han pertenecido al Estado. Hay una toma de decisión, me parece ahí, es decir, la sociedad decide que va a hacer algo ante el colapso del Estado, pero las narrativas occidentales presentaban esto como un Estado que se había literalmente desplomado y que la población estaba literalmente tirada en las calles, ¿no? Esperando a ser ayudada. Esperando a ser ayudada lo coloco también porque en efecto eso es lo que se va a promover como una de las formas de violencia no violenta, le llamo yo, en territorio congolés. Si tú presentas en los medios a nivel internacional que el Estado se colapsó y que la sociedad está prácticamente desamparada, eso abre de nuevo la perspectiva de una tutela de parte de los poderes internacionales, que es precisamente lo que sucedió en República Democrática del Congo. Los señores de la guerra fueron cooptados, se metieron a las estructuras del gobierno, pero de nuevo se reprodujo la lógica del Estado Nacional de corte burgués y de corte europeo. Es decir, la guerra termina en un desorden o en una guerra social que, pese a lo profundo y lo lamentable de sus efectos, reprodujo nuevamente la lógica del Estado Nacional en tanto esencia del sistema burgués y del sistema capitalista. Aquí hay una paradoja muy interesante. Se criticó la violencia de las armas. Occidente y los medios nos persignamos a nivel occidental porque había una explosión súbita y sumamente profundo del uso de la violencia y del uso de las armas al interior de la economía de guerra y al interior del colapso congolés. Dicen algunos autores que hubo una crítica de las armas sin pasar por las armas de la crítica, es decir, como que asumimos por diversas razones que las armas y la violencia en África eran negativas y no nos dimos cuenta o no pusimos en marcha una capacidad crítica para criticar el ascenso de las armas. Satanizamos, digamos, el uso de las armas, pero sin armas críticas, sin armas de elementos que pudieran criticar por qué estaban surgiendo las propias armas. Aquí hay también todo un debate de si las guerras en África, sobre todo las guerras posteriores a 1990, cuando la Unión Soviética se colapsó, si ese tipo de fenómenos son nuevos o son prácticamente reediciones del pasado. Yo no quisiera concluir aquí en esto, sino simple y llanamente colocar las principales dicotomías en torno a esto. A partir de 1960 se produjeron diversos paradigmas que interpretaban que de 1945 a 90 las guerras en África eran guerras básicamente guiadas por elementos ideológicos. Las guerras tenían fuerte perfil ideológico. Ya fuera que un grupo en centro de África se alineara con socialismo u otro grupo se alineara con el bando contrario. Asumimos y asumió toda la historiografía de la época de 45 a 90 que esas guerras eran muy fuertemente bañadas por elementos ideológicos, tenían una ideología que las guiaba. Lo que tampoco nos sentamos a preguntar era cuál era el estilo de esa ideología que realmente estaba guiando a los movimientos rebeldes de 1945 a 1990, es decir, cuál era el horizonte utópico de esas rebeldías que tenían, según algunos, fuerte composición ideológica de 1945 a 1990. Surge toda una perspectiva de nuevas guerras en África que asumía que las guerras de 90 en adelante no tenían nada de componentes ideológicos. Eran básicamente guerras salvajes hechas por lo que se conoce como saqueo, es decir, se saquea, hay una búsqueda de saqueo o hay una búsqueda de justicia al interior de los movimientos rebeldes de la época. Otro dicotoma por ahí planteaba que las guerras a partir de 1990 podrían estar inspiradas en la avaricia o en los agravios. Es decir, no era ni siquiera violencia como tal, era prácticamente temor o desesperación. Es decir, estoy en una situación de agravio
y literalmente pongo en marcha un movimiento. No hay una reflexión, digamos, más allá de los elementos más viscerales que llevan al odio o a los agravios, antes que a todo un proyecto de ejercicio de la violencia como tal. Otros planteaban también que las guerras en África podrían tener un componente de credos, de características religiosas, tanto de religiones, llamemos, llegadas al continente africano, estoy hablando de básicamente cristianismo, o religiones al estilo africano. Entonces se hizo una división entre credos y también avaricia, es decir, ¿qué es lo que guía las guerras? En todo caso, decía, al final de todas estas discusiones y todos estos dilemas que se plantean para analizar las guerras noventeras en el continente africano, la resultante de todas estas discusiones es una nueva, ni siquiera una nueva, una perspectiva que se vuelve a producir, y que es que a pesar de todos los movimientos de la inspiración que uno quisiera colocarles, todas las utopías sociales terminan reestatalizadas. Es decir, si algún movimiento rebelde decía yo estoy defendiendo un agravio, por ejemplo el agravio de los Tutsis en la zona oriental del Congo, ese agravio quedó recolocado dentro de la dinámica del Estado Nacional. Si alguien decía yo voy a defender un credo como pudiera ser el movimiento de Laurent Nkunda también en la parte oriental de República Democrática del Congo, el Estado se las ingenió para nuevamente subsumir esas dinámicas a la lógica de la reproducción estatal. No hubo usos públicos del pasado en ninguno de los movimientos, es decir, ninguno de los movimientos se reclamó como heredero de algún otro movimiento del pasado. Eso habla, me parece, de una desconexión con la profundidad histórica. Por ejemplo, en el centro oriente del continente africano, básicamente la parte oriental de la República Democrática del Congo, ocurrió o surgió un movimiento dentro de la economía de guerra que se conocía como el movimiento Mai Mai. Y el movimiento Mai Mai es para los académicos o para la gente que conoce o dice conocer de este tipo de dinámicas, es una reedición del movimiento Mai Mai, básicamente hecho en los 60s en contra de la dominación colonial. Pero hasta donde yo he revisado, el movimiento Mai Mai congolés de los 90s no reclamó, digamos, ninguna conexión con el viejo movimiento Mai Mai de los 60s. Por eso decimos, y nos atrevemos a decir, que la violencia en esos años no recuperó o no hizo un uso público del pasado, sino una explicación desmemorizada del presente. El Mai Mai se presentó como un movimiento que surgía en el presente y que estaba desconectado de cualquier raíz de índole histórica en cuanto a pasado histórico. Se convierte Laurent Kabila, entrenado por el Che, ya decíamos, en rebelde sin honor, sin justicia, una castración de la memoria y del presente y del futuro utópico de prácticamente todos los movimientos sociales en África. No estoy defendiendo a Laurent Kabila, no hay muchos elementos posibles para defenderlo, pero me parece que lo que hace la historia contada, digamos, desde el bloque dominante, es una castración de las iniciativas de movimientos sociales que pudieran surgir desde la capilaridad social del continente africano. Hay un blanqueamiento, decíamos ya también en algún momento, de las rebeldías y de las insumisiones que van apareciendo después del colapso de los estados, una racionalización y disciplinamiento obligatorio de los movimientos de oposición o insurgencias mal portadas, cualquiera que sea el contenido de lo mal portado. ¿A qué me refiero? Cualquiera que escape a ser un señor de la guerra o un rebelde, el Estado le va a dar la oportunidad de integrarse, y si no decide integrarse, se ponen en marcha también algunos otros mecanismos de disciplinamiento de la insubordinación. Este es Laurent Nkunda, un Tutsi de origen ruandés que ingresa al territorio congolés unos cuantos meses después del genocidio de Ruanda de 1994. El tipo tenía, decían algunos, una agenda de características religiosas y por supuesto una agenda basada en agravios de la población Tutsi en territorio congolés. ¿Qué pasó? Al final de cuentas, Laurent Nkunda lo atrapan tanto poderes occidentales
como el propio gobierno de Ruanda, y lo meten a Corte Penal Internacional. No estoy defendiendo a Nkunda, simplemente lo que estoy tratando de decir es que las rebeldías y las insumisiones tendrían que ser historizadas en África. Es decir, tendría que haber una necesidad de historizar las rebeldías que busca Laurent Nkunda. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles eran los objetivos de su movimiento? Está basado en simple saqueo. Es un simple señor de la guerra que busca un beneficio de características económicas, saquea para hacer la guerra o hace la guerra para saquear, etcétera, etcétera. Tiene un agravio y lo va a resolver, tiene un credo en su agenda política y también lo va a resolver mediante diversas consignas. No se investigó eso, simple y llanamente se criminalizó y se colocó en Corte Penal Internacional. Prácticamente todos los líderes, tanto presidentes de la República como señores de la guerra, como es el caso de Nkunda, todos los líderes desde 90s hasta entrar a los 2000 cometieron agravios o cometieron crímenes de lesa humanidad en Centro de África. Es decir, si la justicia a nivel internacional buscara ser un tanto más justa, tendrían que estar por lo menos el actual presidente de la República Democrática del Congo, el actual presidente de Ruanda, que es literalmente el jefe del Estado Mayor, que le da órdenes a Nkunda para intervenir en territorio ruandés. Y tendrían, según algunos, ahí es un poco más difícil de comprobar, que también estar sometidos a un juicio por crímenes de guerra los presidentes probablemente de Uganda y probablemente también el presidente de Burundi, ¿no? Prácticamente todos los que intervienen en la economía de guerra y sacan algún tipo de beneficio derivado de ello. Lo que se hizo fue un acto brutal de eliminar la historia y de hacer un historicidio de los movimientos sociales en el continente africano. Simple y llanamente se les llamó movimientos premodernos, movimientos irracionales, movimientos primitivos, carentes de cualquier agenda política. Es decir, como que Laurent Nkunda y algunos otros de los señores de la guerra eran prácticamente bestias sanguinarias que tenían que ser llevados a Corte Penal Internacional antes de conocer su historia. Otro de los casos muy interesantes de analizar es este hombre, Joseph Kony. Poco se sabe sobre el perfil de la agenda de Joseph Kony, muy pocas entrevistas y las pocas que hay son sumamente superficiales y sumamente poco nutritivas. ¿Hasta dónde terminó este affair de criminalizar a Joseph Kony y de llevarlo a Corte Penal Internacional? Angelina Jolie se ofreció para armar una especie de affair y seducir a Joseph Kony a cambio de que pudiera ser llevado a Corte Penal Internacional. Es decir, ahí hay una historización de los intereses de Kony o hay un asesinato de la historia de los intereses detrás del movimiento de Joseph Kony. ¿Hasta dónde está dispuesto el sistema internacional para seguir haciendo asesinatos de la historia de líderes rebeldes que supuestamente son violentos, sin agenda y sin racionalidad detrás de sí? Bueno, esto lo pongo un poco para descomprimir la charla. La Unión Africana anda en busca de Kony y la Unión Africana dice que tiene más de 100,000 tropas listas para ir a perseguir a Kony. También Estados Unidos en la época de Obama dice que tiene prácticamente todos los Marines listos para ir a pescar a Kony. El movimiento de Kony más o menos debe andar funcionando desde 1986. Valga, digamos, la oportunidad, el movimiento de Kony, sin hacer una apología de Kony, el movimiento de Kony apareció en 1986 como una iniciativa del grupo Acholi, representado por Kony, en Uganda, para defenderse en contra de las atrocidades cometidas por el presidente de Uganda en esa época, que básicamente reprimió a las poblaciones del norte del territorio ugandés. Aparece este señor en 80s, 86, y aparece otra señora antes de Joseph Kony, que es Alice Lauma o Alice Lacuena, tía de este cuate. El objetivo principal era sencillamente defender a la población acholi de los excesos y de la represión, la violencia implementada por el Estado ugandés en contra de la población acholi. Desde 86, ¿qué busca Kony? ¿Hay saqueo detrás de Kony? Es decir, es un señor de la guerra, saquea para hacer la guerra, hace la guerra para saquear.
hasta donde sabemos, el viejo Coni no es un señor de la guerra que se haya enriquecido producto de su involucramiento en la guerra. Es decir, es un rebelde, insumiso, revolucionario, no sabemos cómo llamarle, porque no hemos hecho la historia, digamos, detrás del movimiento de Joseph Kony. Hay alguien que ha impedido en repetidas ocasiones hacer la historia del movimiento del Lord Resistance Army, el Ejército de Resistencia del Señor, encabezado por este cuate. Decía que desde 86 está prácticamente al mando de ese movimiento y literalmente tiene 40 años encabezando el movimiento. Algunos hablan de que prácticamente pudiera ya estar muerto. Yo en cierto modo lo creo, es decir, no es alguien que tenga la vida que todo mundo tenemos por aquí, es alguien que básicamente está viviendo tanto en el desierto como en el bosque. Hasta donde sabemos no se ha beneficiado económicamente de la guerra, no es un señor de la guerra, su elemento de participación en la guerra, su horizonte de participación en la guerra no necesariamente está basado en cuestiones económicas. ¿Por qué digo esto? El movimiento de Kony, yo calculo que ahorita debe tener a lo mucho unos 100 seguidores. No se necesitan 100,000 tropas para irlo a perseguir, es decir, no se necesita todo el ejército de los Estados Unidos para capturarlo, si es que alguien realmente quiere capturar al hombre. Se presenta como un actor violento sin agenda política y por tanto tú tienes el derecho de irlo a pescar en el momento en que así lo desees, ¿sí? Sin que antes haya todo el proceso de historización o de recuperación de cuáles son los objetivos, los resortes, los anclajes y los horizontes utópicos detrás del movimiento de Kony. ¿Qué es lo que hace a un líder guerrillero o a un líder rebelde ser tal cosa? ¿Qué es lo que hace que la violencia o la guerra sea legítima o sea ilegítima? Sería una cosa para preguntarnos quizás al final en las conclusiones. Para 2006 ocurrió una situación también muy interesante. Justo en medio de toda la violencia y todas las guerras involucradas en Centroáfrica, surgió este hombre que todavía es el presidente de la República Democrática del Congo, de manera un tanto ilegítima o ilegal en los últimos años, y la figura o la imagen de Joseph Kabila, que ven por ahí, se vendió como alguien que venía de Oriente y que era un salvador, es decir, la paz nuevamente se presentó como un desactivador del pasado y como un generador del olvido. La guerra social y el grado de violencia de 1996 hasta 2007 llegó a tales niveles, ciertamente en República Democrática del Congo, que algunas encuestas que yo tuve la oportunidad de realizar y que más o menos preguntábamos ¿por qué votaba el votante en las elecciones de 2006? ¿Votaba porque quería un sistema democrático o votaba porque quería una situación de mayor paz al interior de su país? Más o menos la parte azul, la más clara, serían los líderes principales o algunos de los líderes principales. La primera columna a su izquierda es Joseph Kabila, el hombre del cual estamos hablando. Pues cuando se hacían las encuestas, la mayor parte de la población pensaba en Kabila como alguien que traía la paz, y los medios de comunicación vendían a Kabila como un artífice de la paz, alguien que iba a acabar con la violencia sin que antes tampoco se cuestionaran cuáles eran los orígenes de la violencia, cuáles eran los orígenes de la guerra surgida de 1996 hasta 2006. ¿Quiénes eran los beneficiarios de la guerra de 96 hasta 2006? Varios gobiernos de la región, si ahorita al final tenemos un poco de tiempo, pasamos algunas estadísticas, varios gobiernos a nivel internacional, varias compañías a nivel internacional, Sony Company, entre otras, compañías productoras de celulares, etcétera, etcétera, que están involucradas en prolongar lo más posible el conflicto, porque la economía de guerra tiene por objetivo prolongar el conflicto, no resolverlo. Cuando ya no conviene mantener el conflicto, alguien salvador aparece y es vendido como alguien que va a traer la paz. La población ya está cansadísima de condiciones de guerra y claro que surte efecto a alguien que venda la paz y que se diga que va a traer la paz desde las propias estructuras estatales. Así sucedió aquí. Radiocomunicación, ¿quiénes
¿Cuáles fueron las campañas más socorridas en radio y comunicación según los encuestados? Las campañas de Kabila y las campañas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba es el que denominábamos como el caníbal, un viejo señor de la guerra, que aquí ya es disciplinado, ya es bien portado, ya deja las armas, entre comillas, y está dispuesto a participar en democracia y en elecciones. Esto, si quieren, me lo paso, no tiene mucho que ver. La iglesia también fue uno de los factores, digamos, de resolución de la paz. La iglesia vendía que había que votar por la paz, no necesariamente por un candidato, y eso favoreció la pacificación del conflicto, no solo como pacificación del conflicto, sino como olvido, una especie de memoricidio de lo que había sucedido antes del propio conflicto. Esto sería ya prácticamente con lo que estoy tratando de terminar. Jean-Pierre Bemba, aquel que había sido un señor de la guerra, lo colocan como vicepresidente y líder principal de la oposición política en República Democrática del Congo una vez que está pacificada. Y una vez que está pacificada, le inventan una affaire, digamos, militar, y el tipo va a dar al Corte Penal Internacional en La Haya. Si bien recuerdo, desde 2009 estuvo recluido en La Haya, y en 2018, hace poquitos días, a Bemba lo liberan, lo excarcelan, prácticamente lo exculpan de todos los crímenes de lesa humanidad, sale completamente limpio del Corte Penal Internacional. ¿Y qué crees? Y de nuevo lo vuelven a lanzar como principal figura de oposición político congolés, porque además de todo, desde el año pasado, el actual presidente de República Democrática del Congo, Joseph Kabila, tenía que haber dejado la presidencia, era su último término presidencial, pero se mantuvo en el poder por diversas razones, por diversos artefactos. No había, por lo menos desde finales del 17 hasta lo que llevamos del 18, ningún poder, ningún liderazgo capaz de contrapesar el hecho de que Joseph Kabila se mantuviera en la presidencia. Cuando liberan a Bemba, en sentido estricto están volviendo a recolocar a una oposición fiel y disciplinada, dice por ahí. El caníbal se descanibaliza, ¿no? El calibán se hace civilizado, Calibán se blanquea, la guerra deja de ser importante, los crímenes de guerra dejan de ser importantes, la violencia de Bemba, perpetrada en sus años como señor de la guerra, ya no importan. Lo que importa es salvar los ingredientes del paquete de buena gobernanza, que son elecciones, democracia, transparencia y rendición de cuentas. No importa que sea un viejo caníbal, entre comillas, así denominado por los medios internacionales, no importa que sea ese viejo caníbal el que venga a salvar la democracia, ¿no? No importa el pasado detrás del viejo Bemba, sino simple y llanamente la reproducción de la lógica de reproducción del Estado Nacional en territorio central africano. Hay muchas otras cosas, pero creo que ya ando en límites de tiempo. Si quieren o si les parece, pudiéramos cortar aquí y las 2 o 3 últimas diapositivas pudiera tratar de utilizarlas para contestar las respuestas o para intercambiar algún otro punto de vista, también críticas, por supuesto. ¿Se van?